Bueno, pues antes de empezar con nuestra reunión, Joaquín nos visita de México. Joaquín es un amigo del grupo de Toluca y le pedí que nos compartiera un poquito acerca de su testimonio y de lo que él está haciendo. Él lleva algún tiempo viviendo aquí en Estados Unidos y él está trabajando en un grupo como en la ciudad de Nueva York. Entonces le pedí a Joaquín si nos compartía un poquito. Entonces, si quieres pasarle, Joaquín. ¿Quieres que iniciemos con el video? Sí, órale, claro. Ok, aquí está. Mi Dios es un Dios sobrenatural. En mi enfermedad, en los momentos donde dirías, ¿dónde está Dios?, me dio la gracia. Un corazón es mucho. Un discípulo es una ciudad transformada. Que tú estés aquí con nosotros, que no importa las circunstancias por las que estemos pasando, es que tú eres un Dios seguro. Tu casa, su casa, bienvenidos. Antes que nada, muchas gracias por recibirme aquí en Michigan, la ciudad de la bendición, la tierra prometida. Bueno, como vean en el video, hace algunos meses empezamos un proyecto como el que aquí Dios ha bendecido y habla mucho con Santiago aquí en Michigan. Ha sido una experiencia diferente, ahorita platicaré un poco al respecto, pero oren y ayúdanos a orar por ello. Y siempre es maravilloso saber que somos parte del mismo cuerpo de Dios, la misma casa pero diferentes cuartos. Cuando quieran irnos a visitar, están invitados a Nueva York. No les digas mucho, Joaquín. La próxima semana. Y bueno, cuando ayer Santiago me pedía que se podía compartirles un poco de mi testimonio, y pensaba más basarme más en mi testimonio de creyente que en mi testimonio antes de haber recibido a Cristo. Digo, en breves palabras, yo recibí a Cristo porque yo nací en un hogar donde no se conocía a Dios, donde era un hogar religioso, no éramos para nada cristianos, era un hogar donde seguíamos religión, donde seguíamos costumbres, donde seguíamos todo, pero Dios no existía. Mis papás se separaron desde muy pequeños, se volvieron a juntar, mi papá siempre tuvo el problema del alcohol, crecí como con esta situación de estar viendo a mi papá golpeando a mi mamá, tratándola mal, ya saben cómo son los mexicanos. Y eso me llevó realmente desde muy pequeño, desde que yo tenía 13, 14 años, a querer buscar a Dios, sin saber que Él era el que me estaba buscando realmente, que Él era el que estaba poniendo en mi corazón el deseo de conocer a un Dios real, porque yo decía, ¿cómo es posible que todo esto pase a mi alrededor? Alguna vez me ponía a investigar, y yo soy periodista, por cierto, ¿cuál es la pregunta que más se le hace a Google en el mundo? Y es, ¿qué hago aquí? Eso es lo que más la gente le pregunta a Google. Y es la realidad, es lo que muchas veces nos preguntamos cuando estamos en medio de problemas que nos hacen pensar si nuestra vida tiene sentido. Y en ese momento yo tenía esa duda, ¿qué hago aquí, Dios? O sea, ¿cómo es posible que esté en un hogar destruido, en situaciones que no puedo enfrentar, que yo mismo me sienta bien, que yo sea el alumno que todo le va bien, siempre buenas calificaciones, tengo amigos, pero por dentro me siento que me estoy consumiendo, que mi vida no está satisfecha, que algo está mal? Y algún día me invitaron a un grupo como me acuerdo que desde que entré vi la diferencia, pero lo más importante es que algún día alguien me dijo, Joaquín, es que lo más importante no está en lo que tú hagas, en lo que tú logres o en a donde tú vayas, lo más importante está en tu corazón. Y si Dios no está dentro, nada tiene sentido en esta vida. Y yo me acuerdo que desde aquel entonces que yo le abrí las puertas de mi corazón a Dios, que desde aquel momento que le invité a Jesús a entrar, pues todo cambió, ¿no? Todo cambió desde el momento, los problemas siguieron, pero poco a poco Dios fue haciendo su trabajo y Dios fue conquistando mi corazón y mostrándome que aún puede haber gozo y paz aún en medio del dolor, que puede haber felicidad aún en medio de las circunstancias difíciles. Esa fue la manera en la que yo recibí a Cristo, pero a veces cuando platico con mis compañeros de la escuela, con compañeros que no conocen a Dios, ellos me dicen, pero es que Joaquín, ¿cómo puede ser? Tu vida está tranquila, o sea, te vemos aquí tranquilo. Yo estoy estudiando ahorita la maestría en periodismo y veo a todos mis compañeros como muy estresados y como, oh no, hay que hacer este reportaje, hay que hacer esto, no tengo vida para esto, no tengo vida para lo otro.
Y cuando me ven a mí me ven como muy relajado a veces. Muchos ya están perdiendo cabello, porque yo te veo, ¿no? Y muchos me dicen, Joaquín, es que tu vida es muy tranquila. Y yo, ¿are you for real? Si tú te vas a ver todo lo que hay detrás, no es tan tranquila, porque algunas veces pensamos, cuando nos invitaban a recibir a Cristo, que la vida cristiana es como, yo no sé si ustedes se acuerdan de las películas de Disney, que de repente todo va mal y cuando algo pasa bueno es como un y es como un swirl y todo parece maravilloso y son felices para siempre y todo es como súper padre. A veces pensamos y equivocadamente nos dicen que la vida cristiana es eso, que tú recibes a Cristo y que todo es que todo es maravilloso, ya no hay problemas y todo desaparece. Yo alguna vez pensaba eso, la realidad tengo que ser honesto, y de repente me di cuenta que no, que en la vida cristiana sigue habiendo problemas, sigue habiendo circunstancias difíciles, sigue habiendo situaciones que no nos gustan y que nos afectan. Yo comentaba con Santiago que una de las cosas que más marcó mi vida cristiana fue el día que me secuestraron. En México hace 7 años, no mal recuerdo. Un día yo estaba en la calle, ustedes estaban manejando tranquilamente. Yo ahorita lo puedo contar con mucha tranquilidad porque me acuerdo que Dios permite todas las cosas. Yo me acuerdo que iba saliendo de casa de una amiga en las afueras de Toluca. No es publicidad mala para que no vayan a Toluca, pueden ir, pueden estar seguros. Te voy a decir, ya no hay que ir a México. Pero me acuerdo que un coche se paró enfrente de mí. O sea, porque aparte cuando yo salí de casa de amiga, que era como en las afueras, no exactamente en el centro, para los que conocen Toluca, en Sinacantepec, como muy afuera, y realmente no había nada, solamente había una universidad y como un terreno baldío. Y pues eran las 3 de la tarde, 2 de la tarde, era horario del día. Yo me acuerdo que dije, nunca he ido como a ese lugar, buen espíritu de aventurero, de periodista, vamos a ver qué hay por esa parte detrás de la residencial, ¿no? Y cuando yo llego y me paro ahí, pues veo que no hay nada, que este lado es la universidad y este lado terreno baldío. Y allá la residencial, pero la barda, o sea, no puedes decir a nadie. Y un coche se para al lado mío, me preguntan algo, alcanzo a ver que están borrachos, tal vez están drogados, me voy, se paran enfrente de mí después de cuando yo me arranco. Y pues sale el conductor con una pistola, ¿no? Me sacan del coche, me ponen en el asiento de atrás, me ponen en mis rodillas, me vendan los ojos, me ponen la pistola, me dicen que me van a matar. Me acuerdo que, digo, gracias a Dios, al parecer no eran secuestradores expertos, creo que eran más novatos, que bueno que eran rookies, pero porque me acuerdo que la idea que ellos estaban diciendo era como oye, dinos con quién tienes problemas. Porque como su técnica era, si yo les digo, es que tengo problemas con Santiago, porque, híjole, me peleé con él, es como, bueno, él nos mandó matarte, pero si nos pagas X cantidad, te dejamos ir. Pero yo estaba con problemas con mi mamá. Me regañé en la mañana porque es esto. Y ellos no me creían, de hecho, hasta le dije, está la Biblia en mi mochila, en verdad. No, sí, ya la vimos, pero ¿con quién tienes problemas? Y yo, pues en verdad, con nadie, o sea, en general soy una persona pacífica. Y me dijeron, bueno, está bien, no te vamos a decir quién nos mandó a matarte, pero si nos das, no me acuerdo, ¿no? Pero X cantidad de dinero. Y yo era como, ¿cómo voy a traer eso en el bolsillo, no? O sea, ni siquiera lo tengo, pero aunque lo tuviera, ¿quién carga esas cantidades grandes en el bolsillo, no? Se van a llevar el coche, la computadora que la traía, etcétera. Pero el punto de la historia es que yo me acuerdo que cuando me secuestran y yo estaba en mis rodillas atrás del coche, me acuerdo que yo estaba obviamente con mucho miedo, con mucho pavor. Nunca me habían asaltado, si había visto alguna vez una pistola, alguna vez el esposo de una amiga le dio un balazo a la amiga cuando mi mamá la tuvo en la casa, es otra historia, otro momento en la próxima visita, ¿no? Pero nunca me había tocado a mí directamente tener una pistola apuntándome sin saber si está cargada, si no está cargada, si es real, si es de plástico, no, si es de verdad, pero, o sea, no sabes realmente. Y me acuerdo que cuando me enfrenté a esa situación, yo lo primero que hice fue orar. Yo me acuerdo que mi relación en ese momento con Dios no estaba tan bien, o sea, yo seguía yendo a los estudios todos los días, yo seguía en aquel entonces discipulándome, predicando de Cristo, pero yo sabía que algo en mi corazón no estaba bien. Y yo sabía que en mi corazón había una actitud de berrinche que tal vez la gente no la puede reconocer porque tú cumples como tus palomitas del buen cristiano, de yo voy cada domingo a estudio, yo predico, yo hago esto, yo hago lo otro, pero tú sabes cuando tu relación con Cristo no está profundamente. Y esa era la situación en la que yo estaba. Me acuerdo que en ese momento lloré y le dije, Dios, perdón, en verdad, ya me quiero entregar, si esta es la forma de que me hicieras entregarme, ok, me entrego, ¿no? Pero me acuerdo que yo le agradezco mucho a Dios, no solamente por eso, le agradezco porque yo nunca había escuchado la voz de Dios como exactamente en ese secuestro. No lo escuché de una forma audible, o sea, no fue como palabras, como hoy tú y yo estamos conversando y tienes palabras. No te puedo explicar cómo, pero por primera vez escuché la voz de Dios claramente y él lo que me decía era, Joaquín, bueno, me decía Joaco, Dios me habla como Joaco, y me decía, oye,
¿Recuerdas cuando vas a esas conferencias? Yo trabajaba de periodista deportivo en México. Cuando ves conferencias aburridas que dices, ay, ¿por qué me mandé esta nota? Y pasan horas y la gente ahí está hablando y tú como, ya me quiero ir, etcétera. Y no sabes cuándo va a acabar, pero sabes que tienes que aguantar, que algún día va a acabar y que va a venir la recompensa después de eso, porque en tu trabajo te van a dar, no sé, bueno, primero te van a pagar, ¿no? Y segunda, a lo mejor te vas después a la promoción o lo que sea. Casi no estoy diciendo, eso va a pasar. Tú no sabes cuándo va a terminar esto, pero va a terminar, va a tener un fin, aunque ellos te digan lo peor. Lo único es que tienes que mantenerte paciente y sabiendo que yo tengo una lección, que yo te voy a enseñar algo detrás de todo esto. Y yo era como, ok, me acuerdo que eso me ayudó a tener paz. Obviamente sí había circunstancias de miedo, sobre todo cuando en algún momento me sacaban del coche. Sabía que era un lugar baldío porque aunque estaba vendado, pues yo no escuchaba sonidos. Anteriormente, como meses antes, algún tío que es taxista lo habían secuestrado y le habían pasado muchas cosas. Y yo me acuerdo que también Dios me decía, ¿recuerdas el versículo donde Dios dice que Él tiene contado hasta el último cabello de tu cabeza? O sea, no te va a pasar nada. Mi mamá trabaja en un hospital y en semanas le habían llegado, ella trabaja en urgencias, le habían llegado pacientes que los habían secuestrado y les habían casi matado, los habían dejado casi paralíticos y tú sabes tú cómo vas a terminar. Pero eso me dio tranquilidad durante todo eso. Y una de las grandes lecciones que algún día recibí es, lo primero que tú haces cuando estás en medio de un problema y en una situación que no te gusta, cuando estás enfrentando algo que estás orando, Dios, por favor, dame esto, y de repente pasa todo lo contrario, lo primero que haces es hacer berrinche en tu corazón y decirle, Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí soy tan bueno? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y lo que haces es irte a la esquina de tu cuarto a esconderte y nadie venga a verme, nadie venga a platicarme, no quiero escuchar esos clichés cristianos de que Dios es bueno y todo eso porque mi situación ahorita no es nada bueno. Si quieres venir a lamerme las heridas conmigo, adelante, pero no me vengas a hacer nada. Eso es lo que realmente hacemos cuando, como buenos cristianos, lo que hacemos cuando estamos en un problema difícil, ¿no? Nos vamos a encerrar a la esquina del cuarto y no queremos que nadie nos vea, y hasta que ya pasó la situación, pues ya nos vemos. Bueno, no sé si estoy siendo over dramatic, pero bueno, es lo que pasaba en mi vida cuando estaba en un problema, una circunstancia que no te gusta. Y lo que me enseñaban alguna vez en ese momento fue una de las cosas que más me sirvió, es lo primero que Dios te dice cuando estás en un problema es ve y busca a quién servir, ve y busca a quién compartirle. Proverbios 11:25 es un versículo que me encanta porque dice, los que refrescan a otros serán refrescados. Y en otra versión dice, los que reaniman a otros serán reanimados. Y a veces no entendemos, cuando tú estás en medio de un problema, lo primero que tienes que hacer es ir a ver a quién le puedes hablar, que Jesús es bueno. No hay cosa más maravillosa que tú estés pasando por un problema financiero y que tú vayas a alguien y le digas, oye, Dios es tu proveedor, Dios tiene el control de tus problemas. O que tú acabas de recibir la situación del médico que dice, no tienes esperanza, y que tú vayas con alguien y le digas, Dios es tu sanador y tiene poder para sanarte. Porque en medio de eso tú le estás diciendo a Dios, tengo fe en ti. Porque en medio de eso tú le estás creyendo a Dios de manera real, no de una manera religiosa de decir, sí, yo creo en ti, y vengo y canto las canciones y digo que tú eres todopoderoso, sino en medio de la situación más complicada, yo estoy creyendo en ti. Y yo me acuerdo que esa lección fue una de las cosas que más me impactó, la de, lo primero que tienes que hacer es ve y sirve. El Salmo 23, me contaba Santiago que hace poco estaban compartiendo de eso, me encanta porque la versión en inglés dice, when I walk through the valley. Y me encanta porque esa versión en inglés, porque dice, cuando camino a través del valle. No solo que vemos creyentes que cuando estamos en el valle nos queremos settle down, nos queremos sentar. Bueno, algunos dicen, yo no quiero pasar por el valle, yo quiero como evitar los problemas, yo no quiero nada de eso. Y Dios te dice, no, tienes que pasar por los problemas. Y cuando te encuentras en medio del problema es como, híjole, quiero hacer mi casa de campaña y nadie me moleste. Es como, no, tienes que caminar a través del valle. Dice, when I walk through the valley. Dios te planeó para que tú pases en medio de ello y para que en medio de ello puedas encontrar la bendición de Dios. Y yo me acuerdo que esas lecciones estaban muy fuertes en mi vida, ¿no? O sea, si Dios dice, si Jehová es mi pastor, nada te faltará, es Jehová es tu pastor y nada te faltará, aún en medio del problema, aún en medio de la situación en la que no estás a gusto. Y yo me acuerdo que en esa situación, obviamente no estaba a gusto de que me estuvieran secuestrando. Y me acuerdo que hubo un momento en el que supongo que llegamos a alguna parte de un banco, ellos querían sacar su dinero de mi tarjeta y de todo eso, y se quedó uno de los dos a cuidarme. Y me acuerdo que en ese momento lo primero que pasó por mi mente, que Dios me dijo es, yo te digo que te voy a cuidar, pero si hoy fuera el último día de tu vida, que en ese momento era más real que nunca, era, ¿qué es lo último que te gustaría hacer? Y yo dije, pues servirte, Dios. No hay nada mejor que servirte y que estar sabiendo que estoy contigo. Y me acuerdo que Dios me mueve valor para aún en medio de esa situación y de no saber qué va a pasar. De repente hablo con mi secuestrador y le digo, oye, ¿te puedo decir algo? Y él como que se sorprende, ¿no? Como, ¿me estás hablando? O sea, no debería estar como con miedo, todo ahí temblando. Y le digo, ¿sabes por qué estoy aquí? O sea, yo sé que lo que yo estoy sufriendo
es demasiado, pero ¿sabes por qué ustedes me escogieron? Y ya te dijimos que no te escogimos, nos mandaban a matarte. Y yo, whatever, pero ¿sabes por qué estoy aquí en la parte de atrás del auto? Tal vez yo estoy sufriendo y pasando por cosas que no me gustan, pero esta era la única manera en la que Dios te puede decir que Él te ama, que Él puede transformar tu vida, que no importa todo lo que tú hayas hecho, Él tiene un plan para ti, que si tú le abres la puerta de tu corazón, Él va a cambiar tu vida, y Él puede perdonar todo, y Él puede darte esperanza, y esta era la única manera de que tú escucharas su voz hablándote. Y me acuerdo que de repente Él se abrió y me empezó a contar sus problemas, incluso de familia, ahora es mi mejor amigo. No tanto así, no como tipo forma, pero me acuerdo que Él me empezó a contar sus cosas, me empezó a contar que tenía problemas con su pareja y que su hija y todo. De hecho, tiempo después cuando encontramos el coche porque se lo llevaron, había una foto de su hija y una imagen religiosa, y Él empezó a contar sus problemas. Y me encantó porque en ese momento Dios me dijo, sí, ibas a pasar por un problema muy complicado, como fue un secuestro, pero eso era la única manera de que tú le podías decir a alguien que Dios la amaba de una manera real. Y lo que entendí es que a veces pasas por problemas por dos temas. Una, porque Dios quiere mostrarte la profundidad de su amor, la cual no te la puede mostrar si no es a través de los problemas. Y dos, porque Dios planeó tu vida para servir a otros. Y todo lo que tú pasas va a servir a otros. Tal vez si tú estás pasando un problema económico, es la única manera de que en un futuro tú le puedas decir a alguien, oye, ¿sabes qué? Yo ya estuve en un problema económico y te puedo decir que Dios es fiel. El problema es que cuando estamos en ella no queremos y queremos rozarnos. Y eso es lo que le decía a Santiago, que es lo que yo quería compartir, porque esa etapa marcó mi vida. Yo le doy hoy gracias a Dios haber pasado en el secuestro. Obviamente Dios no tenga otro secuestro para mí, pero yo le doy gracias porque ese fue un momento en el que Dios me ayuda a madurar y dar el siguiente paso. El siguiente paso ya no soy el creyente que solamente esté sentado en un estudio, sino el creyente que esté sirviendo a Dios, aún en medio del dolor, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la crisis y de momentos que no nos gustan. Y eso fue también lo que nos inspiró a que hace un par de meses nosotros decidiéramos abrir Nueva York. Digo, eso es parte de la historia, ya lo platicábamos con Santiago, pero cuando yo llegué a Nueva York, a pesar de todo lo maravilloso que puede ser Nueva York, yo llegué deprimido por ciertas circunstancias. Y sin embargo fue un lugar donde Dios me enseñó, yo tengo un lugar aquí para ti. Imagínate, estar tan deprimido que dices, Dios, no quiero Nueva York. Imagínate qué tan deprimido estaba, ¿no? Pero yo me acuerdo que Dios me mostró, Joaquín, yo tengo un plan para ti, y mis planes son de bendición y no de mal. Si yo, me acuerdo de esta frase que es, God has never failed anyone in history, and He won't start with you right now. No creo que vaya a empezar a fallarte ahora contigo. Tú no tienes, esta frase también se me queda grabada, as a Christian, you don't have the right to choose the season you are walking through, but you have the right to be happy and to be trusting even the circumstances, not because what you are doing, but because of what God has done on the cross. Y yo me acuerdo que esas frases fueron las que me marcaron, y con esa idea empezamos antes de decir Nueva York, diciendo, estoy en una ciudad donde al principio yo no quería estar aquí, hay otras personas que aman a Dios, ¿por qué no empezamos a compartir pues lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Hoy somos un grupo pequeño, más pequeño que ustedes, pero ha sido una gran bendición el saber que Dios quiere seguir haciendo su trabajo y quiere seguir conquistando corazones, aún en la ciudad sin esperanza como es Nueva York, donde hay tantos vicios y tantas cosas por hacer, pero donde lo que más falta es gente que tenga ese compromiso con Dios y gente que quiera amar a Dios, de estar en una iglesia tan maravillosa como el 16. Y pues ustedes tienen hermanos, primos allá en Nueva York, en verdad, cuando quieran visitarnos están pues, más que invitados. Y solamente me gustaría terminar diciendo eso. Yo no sé si alguien de aquí hoy esté pasando un problema, una circunstancia difícil, pero lo único que te puedo decir con mi experiencia es que aún en ese momento difícil Dios es fiel, y Dios lo único que quiere es que no te pares, que te mantengas caminando, que te mantengas sirviendo, porque el plan de su vida va más allá de ti. Dios te ganó para Cristo y hoy no estás en el cielo porque Él quiere que conquistes la vida de otros, y a veces los problemas es la forma para que tu vida sea real y para que Dios sea real a otros. Bueno, pues muchas gracias, Joaquín. Muy alentador escuchar todo lo que nos platicas. Gracias a Dios por eso. Y de hecho, ahora sí que es así la introducción perfecta al estudio que vamos a tener el día de hoy. Estar siempre gozosos, ¿no? Entonces vamos a 1 Tesalonicenses, por favor, capítulo 5. Va a ser nuestro tema de esta mañana, nuestro versículo en el que nos vamos a basar.
y es una carta que escribe el apóstol Pablo. Y bueno, a lo largo de esta carta, Pablo ha ido hablando acerca de las responsabilidades y de la forma de vivir de un creyente. Entonces, bueno, vamos a leer primero los versículos. 1 Tesalonicenses 5, 16 al 22. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. A partir del versículo 12, Pablo estaba hablando, esto que yo comentaba, de cómo las ovejas deben aprender a obedecer a sus pastores, a tratar a los pastores, cómo el pastor se debe de comportar con la gente que Dios ha puesto a su cargo, cómo las ovejas, hablando del Salmo 23, que ya somos expertos en el Salmo 23, de cómo las ovejas deben de comportarse con las ovejas, aún con las diferencias que tienen y las dificultades que hay en las relaciones entre las personas. Y a partir del versículo 16, Pablo empieza a hablar de la relación de la oveja con Dios, de la relación de los creyentes con Jesucristo. ¿Sabes una cosa? Cada creyente debe de entender la importancia de su relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque la salud de una iglesia es la suma de la salud de cada uno de los que forman parte de ella, ¿no? Cuando tú ves creyentes con vidas espirituales saludables, entregadas, dispuestas a servir, dispuestas a cambiar, dispuestas a obedecer a Dios, tú vas a ver una iglesia saludable, una iglesia que va progresando, una iglesia que está en la voluntad de Dios. Y yo te tengo que decir que mi vida espiritual te afecta a ti. Y yo te tengo que decir que tu vida espiritual de una forma o de otra me afecta a mí. No podemos ser independientes y pensar que podemos vivir nuestra vida como nosotros queremos y que pues es mi problema y ya. No, yo vivo mi vida como yo quiero, hago lo que yo quiera y pues dame chance, ¿no? No podemos pensar de esta forma porque finalmente al formar parte de un cuerpo, Pablo mismo lo comenta constantemente, todos tenemos la misma importancia, ¿no? En el cuerpo de una persona, cada miembro es importante, ¿no? Y tú lo ves, por ejemplo, cuando te pica una abeja en un dedo, en el dedo chiquito, ¿no? Y pues tú piensas que el dedo chiquito, bueno, pues no es tan importante como la cabeza, ¿no? Como los riñones o como el corazón, pero te afecta, o sea, te afecta ese piquete, te trae malestar a todo tu cuerpo, ¿no? Entonces, cada elemento de tu cuerpo es importante, de la misma manera que dentro de una iglesia. Hoy vamos a hablar del gozo. Vamos a hablar de este mandamiento que Dios nos da aquí, el mandamiento de estar siempre gozosos. Y yo te quiero decir una frase que escuché y que me gustó. No hay evento o circunstancia en la vida de un creyente que deba disminuir el gozo cristiano. No hay nada que pueda pasar en tu vida que tenga, que haga que el gozo en ti se tenga que disminuir. Fíjate cómo esta frase que Pablo dice, que Dios dice, está en imperativo. Es una orden, es un mandamiento. Dios nos ordena que estemos siempre gozosos. ¿Cuándo? Siempre. Pablo dice siempre, todo el tiempo. Es increíble lo que Joaquín nos platica. ¿Cómo puedes estar gozoso? ¿Cómo puedes estar en paz y tranquilo en una situación como esa? En situaciones realmente extremas, ¿no? A cada rato platicamos de personajes de la Biblia y tú puedes ver cómo David en el tiempo de la prueba escribe el Salmo 23 y te puedes decir, bueno, pues lo que pasa es que era David. Hoy escuchamos la historia de Joaquín y podemos escuchar la historia de cada uno de nosotros en situaciones de adversidad, en situaciones de problemas y teniendo gozo en nuestro corazón. Dice Pablo a los filipenses en el capítulo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y llama la atención cómo Pablo describe este versículo.
¿No? Yo me puedo imaginar así de repente en una congregación como esta, y Pablo diciéndoles: a ver, muchachos, ahí les van las instrucciones. Regocijaos en el Señor siempre. ¿No? Y un cuate por ahí levanta la mano: oye, Pablo, pero pues es que tú no conoces mi situación, oye, tú no sabes lo que estoy viviendo. Y Pablo le dice: otra vez digo, regocijaos. No importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estés pasando, Dios te da la capacidad de regocijarte en Él siempre, ¿no? Y tenemos que entender algo: el gozo que nosotros entendemos como seres humanos es diferente del gozo del cual habla la Biblia. El gozo no son las emociones, no es estar así eufórico, ¿no? Porque ganó tu equipo de fútbol, cualquiera que sea. Ajá. No es así como que estoy súper contento porque me fue bien, porque me promovieron en el trabajo. Ese no es el gozo del que habla la Biblia. Las emociones es como estar en el mar y estar en la superficie, en donde tú ves el oleaje que va de un lado a otro, en donde hay mucho movimiento. Esas son las emociones en la vida de una persona. Pero del gozo que estamos hablando es cuando tú te vas abajo de esa superficie, te hundes unos cuantos metros y hay tranquilidad. Tú ves a los peces yendo de un lado a otro sin ningún problema. Ese es el gozo. A lo mejor en la superficie las cosas no están bien. A lo mejor estás secuestrado en un carro, no estás bien. No es una situación que disfrutes o agradable. Pero en el fondo de tu corazón, Dios te promete que en una correcta relación con Él vas a estar bien, vas a estar tranquilo. Es como una pequeña flama en el corazón de cada creyente, a la cual tú y yo tenemos que aprender a accesar. Una flama que está ahí independientemente de las emociones. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que aprender a encontrar esa flama y hacerla crecer, hacer que cada vez crezca más. Pablo era un experto en hablar del gozo y de las tribulaciones. En 2 Corintios 6:10 él dice: estamos como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Sabes de qué está hablando aquí Pablo? Está hablando de la superficie, como entristecidos, pero también está hablando del fondo, mas siempre gozosos. Está hablando de la situación externa, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, con una pobreza física, en donde no tienes muchas cosas, pero lo posees absolutamente todo. Eso es el gozo que Dios produce en la vida de sus hijos. Cuando tú tienes tristeza, cuando tú tienes preocupación, esto no debe de cancelar la capacidad o la responsabilidad que tú tienes de cumplir con este mandamiento, de tener gozo constante en tu vida. Definitivamente tú puedes estar triste, no podemos ser ajenos a las emociones del ser humano. Hay muchas cosas que nos afectan definitivamente. Hay cosas que te producen tristeza, el perder a un ser querido, el tener una situación adversa, ¿no? Y es normal que tú tengas tristeza, pero aquí estamos hablando de la superficie, ¿no? Si tú en el interior vas a esa flama que se llama gozo, tú vas a encontrar la fuerza, el vigor, el ánimo para estar bien, para estar tranquilo y para estar en paz. Yo te tengo que decir que este gozo del cual estamos hablando es un gozo sobrenatural que Dios produce. Tú no te puedes esforzar por estar tranquilo en medio de la tormenta. Tú no puedes esforzarte por ser feliz cuando las cosas están absolutamente mal, porque tu sentimiento es tristeza. Tu sentimiento no es el ¡wow! Me siento súper bien. Esto es un gozo que Dios tiene que producir. Tú no lo puedes hacer. En el libro de Hechos hay varias historias. Cuando empieza la iglesia, cuando Dios empieza a trabajar formando esto que nosotros el día de hoy vemos como nuestra iglesia, los creyentes se enfrentaron a situaciones bien difíciles. Y tú y yo vemos por ahí a Pedro y a Juan
encarcelados, ¿no? Y de repente los sacan y los azotan enfrente de todo el pueblo. Una humillación terrible y un dolor muy intenso. Y dice el versículo que ellos salieron de la presencia del concilio, después de haber sido azotados, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. No quiere decir que no les dolía, no quiere decir que sean, ojalá que mañana me vuelvan a azotar, ¿no? Claro que no, a ellos no les gustaba la situación, pero ellos pudieron encontrar el gozo en esta circunstancia que estaban viviendo, ¿no? A Pablo y a Silas igual, en Filipos, encarcelados ahí en una mazmorra, después de haber sido azotados con las espaldas abiertas. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban cantando himnos, estaban cantándole a Dios agradecidos por lo que Él hacía por ellos, por lo que Él había hecho por ellos, por la cruz y por todo lo que Él estaba trabajando en sus corazones. ¿Sabes? Cuando un creyente aprende a gozarse en su relación con Jesús, vamos a enfrentar grandes promesas y grandes dificultades y descubrir en ellas las promesas de Dios de poder estar tranquilos y en paz, ¿no? Y como yo les decía, este es un gozo muy especial, muy diferente. No es así de que te contaron un buen chiste y estás así muerto de la risa, o estás disfrutando un tiempo con tus amigos. No estamos hablando de este gozo. Puede ser un gozo con un rostro lleno de lágrimas, un gozo en una circunstancia difícil en tu vida. No tiene nada que ver con el gozo humano. Dice el libro de Romanos 14 y 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El formar parte del reino de Dios, yo les comentaba la semana pasada que tú ya estás viviendo en el cielo. La principal característica del cielo es que Dios está ahí. Dios lo llena todo en el cielo. Al tener a Cristo viviendo en tu corazón, tú puedes experimentar un poco de lo que vas a experimentar en el cielo en esta vida. Y aquí dice Pablo a los romanos, dice, es que el reino de Dios no es tener muchas cosas, no te ofrece tener abundancia de cosas, no es comida ni bebida. Lo que Dios te ofrece es justicia, es paz y es gozo. Y yo no sé si tú te has dado cuenta, pero eso es lo que la gente está buscando. Eso es lo que nosotros estamos buscando, tener tranquilidad. Lo buscamos en mil cosas, pero en el fondo queremos justicia, queremos paz y queremos gozo. Y tú puedes decir, oye, a ver, ¿y por qué a mí se me ordena que yo esté siempre gozoso si el gozo no depende de mí? Es algo que Dios produce. Bueno, pues con muchas otras áreas de la vida cristiana, muchas cosas que tú no puedes producir por ti mismo, no dependen de tu esfuerzo o de tu dedicación, pero nosotros tenemos la voluntad para permitir que Dios produzca esto o no lo produzca, ¿no? Tú siempre tomas decisiones. Ayer lo platicábamos aquí con los muchachos. Qué importante es que tú entiendas que tu vida se basa en las decisiones que tú vayas tomando. No importa si eres niño, si eres joven, si eres adulto, si eres una persona mayor, el rumbo de tu vida, el rumbo del resto de tu vida se va a dar debido a las decisiones que tú vayas tomando. Tú debes de tomar la decisión de vivir para Dios, de entregarle, de permitir que Él vaya produciendo estas características en ti, ¿no? Gálatas 5:22 probablemente se lo saben. Los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu más bien: amor, gozo, paz y todos los demás, ¿no? O sea, realmente esto es algo que Dios produce, pero tú se lo tienes que producir, tú le tienes que permitir que lo produzca, perdón. Y bueno, les voy a leer un pasaje, un pedacito de un libro que se escribió acerca de cómo era en el tiempo de los romanos la persecución en contra de los cristianos y cómo muchos terminaban muertos en el Coliseo romano. Hoy vamos a hablar de unas jovencitas que les ocurrió esto. Ellas no tuvieron tanta suerte para salir bien libradas de esto. Seguidamente dejaron entrar otras fieras salvajes. Empezaron a saltar alrededor del ruedo intentando saltar contra las barreras,
En su furor se trenzaron en horrenda pelea unas contra otras. Era una escena espantosa. En medio de la misma fue arrojada una banda de indefensos prisioneros, empujados con rudeza. Se trataba principalmente de muchachas, que de este modo eran ofrecidas a la apasionada turba romana sedienta de sangre. Escenas como esta habrían conmovido el corazón de cualquiera en quien las últimas trazas de sentimientos humanos no hubiesen sido anuladas, pero la compasión no tenía lugar en Roma. Encogidas temerosas, las infelices criaturas mostraban la humana debilidad natural al enfrentarse con muerte tan terrible, pero de un momento a otro, algo como una chispa misteriosa de fe las poseía y las hacía superar todo temor. Al darse cuenta, las fieras de la presencia de sus presas empezaron a acercarse. Estas muchachas, juntando las manos, pusieron los ojos en los cielos y elevaron un canto solemne e imponente, que se elevó con claridad y bellísima dulzura hacia las mansiones celestiales. Y comenzaron a cantar: al que nos amó, al que nos ha lavado de nuestros pecados en su propia sangre, al que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y Padre, a Él sea gloria y dominio por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Una por una fueron silenciadas las voces, ahogadas con su propia sangre, agonía y muerte. Uno por uno los clamores y contorsiones de angustia se confundían con exclamaciones de alabanza, y estos bellos espíritus juveniles, tan heroicos ante el sufrimiento y fieles hasta la muerte, llevaron su canto hasta unirlo con los salmos de los redimidos en las alturas. Estad siempre gozosos, dice el pasaje. Sabes, nosotros vivimos en una generación cristiana en donde quizá este mandamiento tú lo puedes aplicar a: tengo que estar siempre gozoso aun cuando me haya ido mal en el trabajo, aun cuando mis hijos están insoportables, aun cuando hay mucho tráfico en la carretera. Tenemos que entender en qué corazones caía este mandamiento que Pablo les estaba dando a los tesalonicenses. Caía en corazones que estaban viviendo lo que estas muchachas vivían. Pablo les decía: estad siempre gozosos, a personas que no sabían si iban a amanecer el día de mañana, que no sabían si su casa iba a ser quemada, si sus hijos iban a ser muertos. Ellos no sabían en esta época de la iglesia, ellos no tenían idea de qué iba a pasar con sus vidas. Pablo les está hablando a este tipo de personas: estar siempre gozosos. Y sabes, si tú ves la historia de estas muchachas y la historia de todas esas personas que tanto padecieron, ellos sabían que este gozo tenía que ser inalterable, en todo tiempo debía de estar allí, y para esto lo debían de basar en algo inalterable y en algo eterno, ¿no? En su fe en Jesucristo, en el amor de Cristo por nosotros en la cruz. En eso tenía que basarse este gozo que ellos tenían la responsabilidad de cumplir. Y bueno, ¿cómo aprender a tener gozo? Yo te quiero comentar algunos puntos. ¿Cuáles son mis fundamentos? ¿Cuáles son los fundamentos de mi gozo? ¿En qué tengo que basar mi gozo? ¿Cómo le tengo que hacer yo? Bueno, en primer lugar, tú tienes que aprender a apreciar el carácter de Dios. Ese es el primer fundamento en el cual se tiene que basar tu gozo. Tú tienes que aprender a meditar en la bondad de Dios, ¿no? El hecho de gozarte, tú tienes que entender lo bueno que es Dios. Eso te va a llevar a gozarte. El saber el profundo cuidado que Dios tiene por ti, por tus necesidades y por tus circunstancias. Todos nosotros fuimos formados en la mente de Dios, con el propósito de compartir, de que Él pudiera compartir con nosotros todo lo que Él es y todo lo que Él tiene. ¿Sabes? En esto se tiene que basar tu gozo. El saber que el ser más importante del universo tiene un profundo cuidado de ti y de tus necesidades. Tu mente
debe estar siempre ocupada en pensar quién es Dios y en pensar cómo es Dios, ¿no? Y dejar de pensar tanto en lo que yo necesito, ¿no? Y en muchas ocasiones, Joaquín nos comentaba, dejar de reclamarle a Dios y de preguntarle ¿por qué, Señor? ¿Por qué esto y por qué el otro? No te enfoques en esto, enfócate en aprender quién es Dios. David, él estaba enfocado en esto, y en el Salmo 86 él escribe: te alabaré, oh Jehová, Dios mío, perdón, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Él estaba enfocado en entender quién es Dios, y sabes, David vivía gozoso. Y como hemos platicado 1000 veces aquí, a David no le fue muy bien. David hubo muchas épocas en su vida en donde en realidad le fue muy mal, pero él vivía siempre gozoso, porque él decía: Señor, te alabaré con todo mi corazón y glorificaré tu nombre. Estoy enfocado en entender quién eres tú, Dios, en saber que tu amor y tu bondad hacia mí no tiene ningún límite, es infinita totalmente. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Lo platicábamos con Joaquín el día de hoy en la mañana. El gozo de Dios es nuestra fortaleza. No piensa en estas muchachitas en el Coliseo Romano. Es una historia impresionante esta. El gozo de Dios era su fortaleza. Ellas basaban la fortaleza no en las circunstancias que ellas tenían, cómo terminaron su vida. Ellas basaban su gozo en quién era Dios. Ellas sabían quién era su Dios. Ellas sabían perfectamente en quién creían. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice lo mismo. Dice: ¿sabes qué? Estoy padeciendo mucho, ¿no? Estoy encarcelado en este momento, pero yo sé en quién he creído, Timoteo. Yo sé en quién creo, ¿no? Las circunstancias pueden decir lo que sea, no me importa. Yo sé en quién he creído, ¿no? En aquel Dios al que no se le ha salido ningún detalle de lo que tú estás viviendo. Otro fundamento en el cual debemos de basar nuestro gozo es en apreciar lo que Jesús ha hecho por ti y en ti, ¿no? Lo que a Cristo le costó tu salvación, ¿no? Para que tú tranquilamente puedas decir que un día vas a ir al cielo. El precio que Jesús pagó fue tremendamente alto, ¿sabes? Deberíamos de gozarnos en eso. Deberíamos de gozarnos en lo que fue hecho por nosotros. Deberíamos de gozarnos en lo que en este momento está pasando en tu vida y en lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿no? También platicábamos la semana pasada de que el día de hoy nosotros estamos despiertos por la misericordia de Dios. ¿Sabes cuántas personas hoy no despertaron? Miles de personas a lo largo del mundo el día de hoy no tuvieron la dicha de poder levantarse, ¿no? Realmente tú ves que Dios tiene un propósito para ti el día de hoy. Cada día que tú vives, Dios tiene un propósito para ti. A veces así como que decimos: ojalá que pase el día rápido, ojalá que ya acabe todo esto, ya que sea, ya puedo irme a descansar. Y no entendemos que Dios tiene un propósito cada día, un buen propósito para todo lo que te toca vivir. Tenemos que aprender a meditar en la obra de Cristo. 1 Pedro 1:8 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Se acuerdan la semana pasada? A ver si estaban poniendo atención. Platicamos qué significaba la palabra inefable. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan cuando yo les decía que Pablo fue arrebatado al tercer cielo, que él pudo estar en el cielo? Y cuando trató de explicar qué es lo que había visto, él dijo: escuché palabras inefables que al hombre no le es dado expresar. ¿Qué significa inefable? ¿Quién me dice? Que no puedes describir con palabras humanas. Exactamente. Es algo que no se puede describir, que no hay palabras para explicar algo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con un gozo que no se puede describir. ¿Cómo puedes estar contento cuando te está yendo tan mal? ¿Cómo puedes estar tranquilo? ¿Cómo puedes estar bien? No se puede explicar, ¿no? Joaquín nos platicaba de su testimonio, cómo la gente dice: tú no tienes broncas,
A ti te va de bien, ¿no? Y Joaquín le dice, pues yo vivo lo mismo que tú, ¿no? Es una tranquilidad fuera de todo entendimiento. Es algo que no se puede explicar. ¿Cuáles son las fuentes del gozo? Ya entendimos cuáles son los fundamentos, lo que Dios es y lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿En dónde yo puedo encontrar este gozo? ¿Cuáles son las fuentes de mi gozo? En primer lugar, tú vas a encontrar el gozo cuando tú lees tu palabra, la palabra de Dios, cuando tú lees tu Biblia. La palabra de Dios es el tesoro del creyente. Y sabes, es increíble la indiferencia con la que el pueblo de Dios trata un tesoro, un libro que está en sus manos a costa de muchísimas vidas. Para que nosotros hoy tengamos nuestra Biblia en todos lados, en internet, en el teléfono, impresas, como tú quieras. No sabes cuántas vidas costó esto. Es un verdadero tesoro. Y Dios, por supuesto, que cuidó siempre su palabra para que llegara hasta nosotros. Y sabes, tú encuentras gozo en la Biblia. La misma Biblia lo dice. Salmo 119:14. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tu palabra encuentro el gozo, encuentro la satisfacción que yo estoy buscando. Y yo te quiero hacer una pregunta el día de hoy. ¿En qué te gozas hoy? ¿En qué basas tu gozo? ¿En tus circunstancias si son buenas? ¿En tus emociones si son buenas? ¿O te has aprendido a gozar en donde los hombres de Dios y las mujeres de Dios se gozan? En la palabra. Encontrar tesoros que dices, wow, esto es un tesoro para mi vida. Esto es lo que yo estaba buscando. Estaba buscando cómo enfrentar mi vida. Estaba buscando cómo educar a mis hijos. Estaba buscando cómo tener un buen matrimonio. Dios, gracias, porque aquí está todo, ¿no? Y si tú realmente profundizas en la Biblia, te vas a gozar en ella. Vas a gozar en los tesoros que tú ahí vas encontrando. La palabra de Dios, muchachos, es inagotable. Ahorita Santiago, antes del estudio, me preguntaba, oye papá, ¿cómo le hiciste para que tardaras 6 semanas en explicar el Salmo 23, que lo puedes leer como en 38 segundos, ¿no? ¿Cómo le pudiste hacer? Y yo le decía, bueno, lo que pasa es que la Biblia es inagotable, porque tú lees el Salmo 23 y lees un pasaje, y después ese pasaje no son enseñanzas aisladas, sino que están derramadas por toda la Biblia. Entonces tú puedes hacer referencia a muchos otros capítulos que te llevan a otras enseñanzas, y la verdad es que podemos pasar toda la vida estudiando la Biblia y nunca vamos a poder encontrar todas las cosas que Dios nos quiere enseñar a través de ella. La Biblia realmente es un tesoro inagotable. La segunda fuente de nuestro gozo es la oración. Dice Juan 16:24, pedís y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. La oración produce gozo en los creyentes. Cuando tú oras y le pides a Dios que produzca cosas en ti, cuando tú oras correctamente, por favor no ores para que Dios te haga rico, porque Dios lo más probable es que no te haga rico, ¿no? Realmente cuando tú oras con la mente correcta, ¿no? Con la idea correcta, realmente Dios no va a tener ningún problema en responder tus oraciones. Y sabes, hay mayor gozo que ver que Dios está escuchando lo que tú le estás diciendo y que está dispuesto a responder las oraciones que tú estás haciendo. Y aquí nos tenemos definitivamente que hacer también una pregunta: ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Realmente estoy invirtiendo tiempo para platicar con Dios? Para exponer delante de Él todo lo que hay en mi corazón, en esa cita diaria con Dios. Y quiero poner así quiero subrayar la palabra diaria, ¿no? Si no tenemos este tiempo con Dios, entonces entenderemos por qué nuestra vida no está llena de gozo, porque realmente no está Dios produciendo en nosotros lo que Él ha prometido que va a producir. En tercer lugar, otra de las fuentes de gozo es el compañerismo con otros creyentes.
Pablo también a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 3:9 les dice: por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Pablo decía, la verdad es que es un gozo verlos, muchachos, es un gozo estar contigo, nos gozamos. Y yo les quiero decir algo a ustedes. Tú no te imaginas, para mí Santiago, el gozo que es el verlos crecer a ustedes. En verdad no se imaginan el escuchar de repente que se acercan conmigo y me dicen, oye, fíjate que me está pasando esto, estoy experimentando el otro. Créanme que hay pocas cosas que a mí me llenan tanto que el escuchar que ustedes están teniendo victorias, ¿no? El ver nuestras victorias, el ver que estamos avanzando como familia, como grupo, en esta familia eterna, ¿no? Que de la cual vamos a formar parte hasta siempre, ¿no? Pablo, cuando le escribía a su queridísimo amigo Timoteo, le decía: Timoteo, doy gracias a Dios, cuando empieza la segunda carta, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Dice, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. No, me acuerdo de ti, Timoteo, me acuerdo de lo que hemos vivido juntos. ¿Te acuerdas de ese viaje? ¿Te acuerdas lo que nos pasó? ¿Cómo le compartimos a esas personas? ¿Cómo se convirtió la gente? ¿Cómo empezamos con ese grupo? ¿Sabes, Timoteo? Me llena de gozo poder pensar en ti, poder pensar cómo está tu vida. Tú, ese muchacho débil, ese muchacho al cual no le pronosticaban un gran futuro como creyente, y verte, Timoteo, cómo vas, no sabes cómo me llena. No sabes cómo me llena. El compañerismo, muchachos, es tan importante con la familia de Dios. Esa es una fuente definitivamente de gozo para nosotros. Y la cuarta fuente que quiero mencionar brevemente es la predicación del Evangelio, ¿no? Cuando tú predicas el Evangelio, la verdad es un gozo precioso. Loana nos ha estado platicando del grupo que tiene con las muchachas, ¿no? Y de cómo ella ha tenido la oportunidad de compartir. Y la verdad es padrísimo. A veces nos gustaría que entendieran más, ¿no? Y que aceptaran más cosas, está bien. Pero el simple hecho de saber que tú estás haciendo lo que Dios te mandó que hicieras es una bendición increíble. Si te ha tocado la oportunidad de llevar a alguien a los pies de Cristo, no, alguien que llega contigo y te dice, oye, fíjate que tengo esta bronca, fíjate que estoy pasando por esta situación, y tú le dices, déjame decirte cómo Dios te puede ayudar. Lo primero que tienes que hacer es dejar de ver tu problema externo y ver tu problema interno. El problema que tú tienes externo solamente es una forma de cómo Dios te está guiando a que resuelvas tu problema interno. Como todas aquellas personas en el Nuevo Testamento que llegaban con Jesús, que eran ciegos, que eran paralíticos, que su hija se estaba muriendo, que tenían flujo de sangre, que tenían tantos problemas físicos externos, y llegaban con Jesús, y Jesús no se los decía, pero en el fondo esto era lo que Jesús pensaba. Todo esto que tú vives externamente, Dios lo permitió para que tú arregles tu verdadero problema. El verdadero problema que tienes al tener una cita con Dios un día sin estar preparado para Él. Tú no estás preparado para ir delante de Dios y responder a las preguntas que Él te va a hacer. Él te va a decir, oye, tú tienes que ser perfecto para entrar al cielo. ¿Eres perfecto? Nadie lo somos. No, Dios exige perfección. Entonces todo esto que tú estás viviendo realmente lo ha permitido para que tú entiendas que tu imperfección tiene que ser arreglada de una forma. Y solamente a través de la sangre de Jesucristo es como tú puedes arreglar tu problema interno. Y Dios después no tenía ningún problema en arreglar sus problemas externos. Así, cuando tú vas con una persona que necesita ayuda porque tiene un problema externo y le compartes acerca de la salvación y la gente se convierte, eso hace tu día. Definitivamente dices, Dios, de esto se trata la vida. De esto se trata, de compartir con otros lo que tú has hecho en mí, ¿no? Y de poder ver
a otras personas que van avanzando y que van creciendo en su fe, en verdad que es una fuente de gozo impresionante. También el hecho de saber que el Evangelio sigue siendo predicado, que no nos taparon la boca, no nos han cerrado la boca, que seguimos predicando que Jesús es el camino y la verdad y la vida, y que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. El hecho de poder predicar esto, créanme, es una profunda bendición. Por eso la Biblia dice: no te quedes callado. Cuando vayas por el camino, en tu casa, fuera de tu casa, en tu trabajo, en el gimnasio, en donde tú vayas, habla de Cristo. ¿Sabes por qué? Por ti. Dios, muchachos, no nos necesita. Nosotros necesitamos esto. Nosotros necesitamos compartir nuestra fe. Y cuando una iglesia aprende a vivir con este deseo de evangelismo, es una iglesia saludable que se va a gozar. Va a haber un gozo profundo en ella. En el libro de Hechos, cuando hablaban cuando hablamos de esta iglesia que iban haciendo, y estas personas que iban predicando, dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, platicando todo lo que Dios había hecho a través de ellos. ¿Y qué causaban? Gran gozo a todos los hermanos. ¿No? Por eso la insistencia de hablar de Cristo. Y bueno, hay cosas que pueden detener el gozo. Ya vimos los fundamentos, ya vimos las fuentes. Vamos a terminar con los frenos. ¿Por qué no tengo gozo? ¿Por qué no me siento lleno? ¿Por qué no me siento como Dios ha planeado? ¿Y por qué no está produciéndose en mí todo esto que estamos viendo? Bueno, en primer lugar, hay muchas personas que tienen una iglesia, pero no tienen a Jesucristo. Probablemente hasta leen y oran, pero no tienen a Jesucristo. Pueden tener compañerismo, ¿no?, que es la fuente de gozo, pero no tienen a Jesucristo. ¿Sabes? Tú tienes que asegurarte de que Cristo vive en tu vida. Si Cristo no está en tu corazón, entonces todo esto de lo que estamos hablando no puede ser producido en ti. Es como aquella semilla que ha sido sembrada en pedregales, en la parábola del sembrador, ¿no?, en donde recibes la palabra con gozo, disfrutas lo que oyes, te gusta escuchar las historias, pero finalmente llega el tiempo de prueba y la semilla en ese momento deja de producir fruto. En ese momento se seca, no hay crecimiento, ¿no?, cuando llega la aflicción, la persecución o la prueba. Y ya como creyentes, ¿cuáles son los impedimentos para tener el gozo? Uno de ellos es porque pecamos. El pecado es un obstáculo para nuestro gozo. Cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que se entristece, y esa llama que está dentro de nosotros se va apagando. Tenemos que hacerle como cuando prendemos el carbón. Queremos hacer una carne asada y lo que haces es te agarras regularmente una caja de cartón vieja y le quitas la tapita, ¿no?, y para echarle ahí todo el aire, ¿no?, o algo, hasta la pistola sacas para echarle aire para que se prenda el carbón. Con Dios es exactamente igual. Cuando tú pecas, lo que haces es echarle agua, estás apagando el Espíritu Santo. Otro de los impedimentos, el segundo impedimento del cual voy a hablar hoy, es basar nuestro gozo en nuestras emociones. Nuestras emociones son una barrera para experimentar nuestro gozo. No hay mucha gente que está esclavizada y gobernada por las emociones. Y tú piensas que tu gozo depende de tu humor, ¿no? Yo les platicaba hace poco, cuando yo empecé mi vida cristiana, de repente yo estaba bien, estaba ahí dando mis pasos, orando y leyendo, y de repente llegaba un cuate y me decía: no, hombre, amo a Dios, así, no es lo máximo, ¿no? Había un cuate que me decía: yo soy un fanático de Jesucristo, ¿no? Así me llena, me siento. Y yo decía: ¿y por qué yo no siento lo mismo? O sea, yo voy bien, estoy haciéndolo, pero no me siento así todo lleno, ¿no? No te tienes que sentir así, eso no es el gozo que Dios... Digo, a veces cuando estás lleno de Dios, te emocionas y estás muy contento, ¿no? Tienes emociones que son el producto del gozo que tú tienes. Pero no confundas
las emociones con el gozo. Acuérdense que el gozo es esa tranquilidad en el fondo del mar cuando en la superficie hay tormenta. No siempre nos sentimos llenos, pero en verdad Dios puede producir una paz preciosa en cualquier momento en tu vida. En cualquier momento en tu vida. Nosotros podemos controlar nuestras emociones, ¿no? Realmente tenemos que enfocarnos en que Dios produzca ese gozo en el interior de nosotros. Y bueno, para terminar, yo te tengo que hacer énfasis en que este gozo es un regalo de Dios a sus hijos, un regalo que tenemos que aprender a desarrollar. Y el creyente gozoso piensa más en sus riquezas celestiales que en su pobreza terrenal. El creyente gozoso piensa más en su glorioso futuro que en su dolor presente. Enfoquémonos en eso, ¿no? Sí, las circunstancias a veces no son fáciles y Dios lo entiende perfectamente. Jesucristo decía: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Dios no es ajeno a las emociones y a las circunstancias difíciles. Jesucristo lo vivió, para eso vino al mundo, para vivir todo lo que tú y yo íbamos a vivir, en parte para eso vino, para experimentar todas esas cosas que a ti y a mí nos causan dolor. Él nos entiende perfectamente. Aún así, Jesucristo, por el gozo puesto delante de Él, fue a la cruz, aun cuando estaba sudando sangre, aun cuando le decía a Dios: no quiero en verdad, pero aún así Él tenía un profundo gozo en su corazón que Dios había puesto en Él. Busquemos, pidámosle a Dios que ese gozo sea producido en nosotros. Vamos a ponernos de pie, por favor. Bueno, ok, pues vamos a orar para terminar. Amado Dios, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque una vez más hoy entendemos que tú quieres producir algo que nosotros mismos no podemos producir en nosotros, Señor. Te damos gracias porque en tu palabra tú prometes paz, gozo, Señor, en nuestro corazón, independientemente de las circunstancias que vivamos, Dios. Ayúdanos a alcanzar esto, a vivir, Señor, de tal manera que podamos vivir gozosos, Señor, aún a pesar de las dificultades, Dios. Te damos gracias porque eres un Dios increíble, Señor, que tiene un amor tan grande y una capacidad tan grande que ni nosotros mismos entendemos, Señor. Gracias porque has prometido bendecir a tus hijos y cuidar a todos aquellos que deciden caminar a tu lado, Dios. Haz que así lo hagamos, haz que vivamos con todo nuestro corazón para ti, Señor, y que podamos experimentar todo esto que hemos visto el día de hoy, Señor. Llévanos con bien, Señor, bendice nuestra semana. Trabaja en nosotros, Señor, y en todas las cosas que nos están pasando. Bendícenos para que todo salga bien, Señor, y tráenos con bien la siguiente semana para poder escuchar tu palabra, Dios. Nuevamente, gracias te damos y te pedimos tu bendición en todo, y todo te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, les quería preguntar nada más. Te faltan unas cuantas semanas, pero para el último domingo de junio no nos vamos a reunir y van a ser 3 semanas que no nos vamos a reunir. Lo que pasa es que vamos a ir a México. Entonces digamos que el último de junio y las 2 primeras semanas de julio no vamos a tener estudio. Y ya después reanudaríamos ahora sí